Todos están obsesionados con esos I/O. Los llaman enfriamiento por agua, aunque en realidad no es agua lo que tienen. Aunque la verdad es que está increíble tener algo así en el gabinete, con tubos, ventiladores, bloques con bomba, LEDs o pantallas. Pero el hecho de que sean mucho más propensos a fallas que los enfriamientos por aire, eso ya es otro asunto. Las bombas se desgastan, los tubos se pueden volver a tener fugas, y el líquido refrigerante dentro puede convertirse en una especie de pudín asqueroso y echado a perder que tapa todo a su paso. Y lo admito, a pesar de todos estos problemas, personalmente me encantan los sistemas de enfriamiento todo en uno, porque tampoco es que tengamos muchas otras opciones. Construir tu propio circuito personalizado es ultra caro e impráctico, y los sistemas de enfriamiento por aire, ya sé, eso es solo para computadoras de gama baja, la versión para pobres, ¿no? ¿O cómo? ¿Es diferente? Este tipo de enfriamiento simplemente no es muy emocionante. Sin embargo, los señores de Deepcool se molestaron bastante y decidieron cambiar esa situación. El AK620 es uno de sus mejores enfriadores por aire. Económico, muy silencioso y lo suficientemente eficiente como para manejar incluso los procesadores más calientes. Sin embargo, en la versión con la etiqueta digital, se le añadió una pantalla que muestra la temperatura actual y la carga del procesador, con lo cual eso cambia de inmediato. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo segmento patrocinado. ¿Sabías que cientos de empresas almacenan y utilizan tus datos personales? Eso debe ser ilegal. ¿Tú diste tu consentimiento para eso? Yo no acepté nada de eso. ¿Y qué hay de las casillas que marcas al crear una cuenta? Pero de otra manera no podrías continuar. Por eso, el servicio gratuito en realidad no es tan gratuito. Eso es una canallada. Por eso recibo tanto spam. El Reglamento de Protección de Datos Personales te permite contactar a la entidad y pedir que eliminen todos tus datos. ¿Cómo se hace eso? Existen alrededor de 4.000 empresas de este tipo. Tienes que escribirle a cada una para solicitar tus datos, revisarlos y pedir su eliminación mediante un escrito legal. Seguro que estás bromeando. Otra opción es Incogni, un servicio que se especializa precisamente en eliminar datos personales. De hecho, haz clic en el enlace en la descripción. Al crear una cuenta, le das un poder legal a Incogni para que represente tus intereses. En el panel de administración verás con cuántas entidades se encontraron tus datos, cuántas ya los eliminaron y cuántas rechazaron esa solicitud. Seguramente lo rechazarán. Entonces Incogni se pondrá en contacto con la agencia correspondiente y las multas son tan fuertes que cambiarán de opinión rápidamente. Oye, eso no es más barato. ¿Sabías que el precio promedio de una consulta legal es de unos 200 CTUAT por hora y aún así tendrás que encargarte del tema tú mismo? Aquí Incogni hace todo por ti, y aunque el servicio no cumpla con tus expectativas, tienes garantizados 30 días para el reembolso. Miles de empresas, cientos de documentos. Si lo piensas bien, creo que es el mejor servicio de este tipo en el mundo. Pues sí, la verdad. La versión básica de este modelo ya ha sido reseñada en casi todos lados. Al final, como mencioné, es uno de los mejores sistemas de enfriamiento de Deepcool, y por eso se recomienda muy seguido. Por eso hoy no me voy a enfocar tanto en lo básico, sino que me centraré en los cambios que se hicieron en la versión digital. Ya sabemos que estamos tratando con un sistema de enfriamiento de doble torre y doble ventilador con 6 tubos de calor de 6 milímetros. Al igual que en el original, aquí la base también fue pulida como un espejo. Sin embargo, encontraremos una diferencia en la parte superior. Algo que se podría llamar una tapita está sostenida por imanes bastante fuertes. Me gustan mucho este tipo de soluciones. A la tapita llegan 2 cables por debajo, uno para la iluminación ARGB y otro para el USB. Este es necesario para la comunicación con la tarjeta madre, pero volveremos a eso más adelante. La versión digital está equipada con los mismos ventiladores que el modelo básico. Los FK120 son ventiladores decentes que mueven 69 CFM y pueden generar una presión estática de 2,19 milímetros. El AK620 es bastante grande, por lo que cubrirá parte de los módulos de memoria RAM. En el caso de kits más altos que 43 milímetros, será necesario levantar el ventilador frontal, aunque ese pequeño ajuste de posición no debería reducir notablemente el rendimiento. Lo que más se verá afectado será la apariencia. En caso de ser necesario, el ventilador frontal se puede mover hacia la parte trasera, pero entonces nos quedarán esos cables en la canaleta. Parece que el fabricante no estaba preparado para esa posibilidad, ya que no hay otra manera de pasar los cables, lo cual es una lástima. La instalación de la refrigeración no es complicada, pero en este caso puede ser molesta. Como en muchos diseños similares, aquí el ventilador central bloquea el acceso a los tornillos.
Para quitarlo, es necesario levantar la cubierta con la pantalla, pero no podremos quitarla completamente hasta desmontar el ventilador frontal. No es nada difícil, pero de verdad preferiría que el cableado de la pantalla estuviera colocado por un costado de la torre. Al final, aunque el AK620 digital viene completamente ensamblado, de todas formas tenemos que desmontarlo por completo para poder instalarlo. Luego colocamos el disipador desnudo sobre la pasta térmica fresca y, usando la herramienta incluida en los accesorios, apretamos los tornillos. Otro asunto es decidir la ubicación de la salida del cable de alimentación del ventilador. Si la configuración predeterminada no nos convence, es fácil mover los clips y girar el ventilador 90 grados. Una vez hecho esto, con el divisor incluido, conectamos ambos ventiladores a una sola salida en la tarjeta madre, pero tampoco olvidamos el RGB y también el USB, que permite la comunicación con la pantalla. La aplicación de Deepcool para gestionar la refrigeración es sumamente sencilla, pero, no sé, creo que me gustaría que tuviera algo más. No me malinterpreten, la aplicación hace lo que tiene que hacer, es decir, podemos elegir si la información que aparece en la pantalla será la temperatura actual del procesador o si mostrará la carga momentánea. Aquí podemos ajustar la unidad de temperatura, configurar una alarma por si acaso se sobrecalienta y, por supuesto, actualizar el software de la pantalla, pero eso es todo. No podemos cambiar los colores ni el brillo. La aplicación en sí también ocupa extrañamente mucho espacio en el disco, al menos para lo que realmente es. Quizá no satura la RAM, pero consumir entre el 2 y el 4% de la potencia de procesamiento es, por decirlo suavemente, un despropósito. Teniendo en cuenta que uso un Ryzen 9 3900 XT, o sea, un procesador de 12 núcleos y 24 hilos, una aplicación funcionando en segundo plano me cuesta un poco, de valores mínimos del 1%. Pero si alguien tiene un Intel i7 o i5 de hace algunos años, o algo aún más débil, esta aplicación realmente puede afectar un poco el promedio de fotogramas. Así que diría que esto es algo que el fabricante podría e incluso debería arreglar. Sin embargo, tengan en cuenta que estoy usando una versión temprana del software antes de que el enfriador saliera a la venta, así que con el tiempo esto podría mejorar. Sin embargo, ya que el sistema de enfriamiento ha estado un rato en el procesador, pasemos a las pruebas de rendimiento. En la pantalla pueden ver ahora los detalles de la plataforma en la que realicé las pruebas. Quisiera señalar que aquí utilicé Shise Extreme. Es cierto que el fabricante incluyó su propia pasta térmica en el paquete, pero para mantener la compatibilidad de los resultados pasados y futuros, utilicé Gelida. En el software de la tarjeta madre, es decir, Asus Armoury Crate, configuré el perfil estándar de los ventiladores para el procesador y aquí están los resultados. Como pueden notar, aquí me animé a hacer pruebas con la configuración de fábrica del procesador, pero también después de hacerle undervolting. Este básicamente me da un mayor rendimiento de cómputo que con la configuración estándar y, como pueden ver, la cantidad de energía consumida es mucho menor, así que, naturalmente, las temperaturas también bajaron. Junto con esto, los ventiladores en el sistema de enfriamiento Deepcool pudieron trabajar a la mitad de velocidad, mejorando significativamente el confort acústico. El material sobre undervolting de los Ryzen lo pueden encontrar en mi página en la sección de undervolting, así que después de ver este video, los animo mucho a ponerse al día con ese tema también. Si no tienes un procesador AMD, puedes hacer un truco similar en los Intel y hablo más sobre eso en la reseña de cierta laptop. Les dejaré los enlaces en la descripción, pero échenles un vistazo después. Ahora concéntrense en la gráfica, de la cual es fácil deducir que el perfil predeterminado de los ventiladores en el software de Asus es bastante agresivo, porque 71 grados no es ninguna tragedia y ya están girando prácticamente a la velocidad máxima. Creo que se puede relajar la curva sin problema, ganando en comodidad acústica a costa de la temperatura. Con una carga completa del 100% en los 12 núcleos incluso 80 grados, no debería preocupar a nadie. En las especificaciones de la versión básica del AK620 aparece la información de que este modelo puede manejar unidades de hasta 260 W de TDP. Sí, para mostrar de manera más clara las temperaturas con diferentes consumos del procesador. Realicé la prueba a la máxima velocidad de los ventiladores, y se puede decir que para unidades alrededor de 90 a 115 vatios, este sistema de enfriamiento es probablemente incluso excesivo, pero por otro lado, en un procesador así funcionará de manera muy silenciosa y efectiva. Con unidades que se acercan a esos 150 W, también proporcionará una gran comodidad durante el juego, pero en tareas más largas y exigentes estrictamente del procesador ya será audible. De todos modos, las pruebas son las pruebas, pero enfoquémonos en lo que hoy es más importante para nosotros, que es la pantalla en sí.
La pantalla digital muestra por defecto la temperatura del procesador y los cuadros verdes indican el nivel de carga del mismo. Un cuadro significa que el procesador está cargado no más del 10%, dos cuadros indican entre 11 y 20% y así sucesivamente hasta el 10º cuadro, que por supuesto nos indica una carga del 100%. Como seguramente notaron, es difícil contar la cantidad de cuadros cada segundo. Cambiando en las opciones de la pantalla la visualización de la temperatura por la carga, ya es un poco más fácil seguir lo que está pasando aquí con el procesador, pero entonces nos quedamos sin el indicador de temperatura. ¿Cómo es el RGB? Todos lo pueden ver. Creo que es un acento bastante genial, que al mismo tiempo no es demasiado llamativo. Solo lo vemos al mirar desde arriba o desde abajo del enfriador. Pero, ¿vale la pena? El AK620 es sin duda un excelente enfriador por aire a buen precio. Es un hecho indiscutible, pero ¿la pantalla de la versión digital realmente cambia mucho las cosas? Cuando vi por primera vez la versión digital en la feria, me dije a mí mismo que este era el único enfriador por aire que realmente quería instalar en mi gabinete y que ya no quería ningún otro. La verdad también es que el gabinete que uso, el Fractal Design Torrent, se ve mejor precisamente con enfriamiento por aire. Con el I/O también todo funciona, pero esos 3 ventiladores de 120 milímetros colocados en los marcos estrechos simplemente se ven mal, y el gabinete pierde mucho visualmente por eso. Desafortunadamente, no podemos instalar un radiador en la parte superior porque ahí está la fuente de poder. Originalmente, en la parte frontal deberían estar 2 ventiladores de 180 milímetros y entonces este gabinete da una impresión completamente diferente. Por eso tengo tantas ganas de cambiar el I/O por un disipador por aire. Pero cuando finalmente lo hice, cuando cambié el bloque bomba por el AK620 digital, tengo que admitir que no sentí la magia que tanto esperaba. El frente del gabinete, sí, finalmente se ve como debería verse, pero ese bloque cuadrado y negro con una pantalla apenas visible y realmente pequeña no es lo que esperaba. Y aquí les pido su comprensión, porque esta es solo mi opinión subjetiva y no quiero convencer a nadie a la fuerza de ella. En este material hice todo lo posible para mostrar la refrigeración de la mejor manera, porque merece recibir un material tan bueno como sea posible. Si el AK620 digital sigue cumpliendo con tus expectativas, me alegra mucho y espero que estés increíblemente satisfecho con él. Pero al mismo tiempo creo que vale la pena mirar el otro lado de la moneda y escuchar críticas constructivas y fundamentadas. Así que, entre las desventajas de este sistema de enfriamiento que probamos, está, por ejemplo, su tamaño excesivo, que a menudo cubre los módulos de memoria RAM que suelen verse atractivos. Es solo una cuestión visual, pero al mismo tiempo, cuando tenemos 4 ranuras ocupadas y además con overclock, como en mi caso, la estabilidad también puede verse afectada. Simplemente, las memorias demasiado calientes pueden llegar a colgarse, al menos en mi caso. Entonces me veo obligado a volver a la configuración estándar de la memoria, lo que hace que mi Ryzen funcione peor, o tengo que ponerle un ventilador improvisado solo para que la computadora no se congele. Si se pudiera mover de manera lógica el ventilador frontal hacia la parte trasera, creo que ni siquiera me quejaría tanto de eso. Pero incluso si hacemos eso, nos quedamos con unos cables que se ven ridículos pasando por el medio del sistema de enfriamiento. Aquí está la base del primer defecto, en mi opinión, bien justificado. Siguiendo adelante, esa pequeña pantalla y todo el espacio vacío para lo grande que es el equipo es más bien cuestión de gustos. A mí no me gusta, pero aún así no lo consideraré un defecto, porque es solo una opinión personal mía. Pero el hecho de que el brillo de los elementos que se muestran en él sea bajo, lo siento, pero eso sí lo tengo que considerar un defecto. El gabinete que uso tiene un vidrio ligeramente, repito, ligeramente oscurecido, y aún así casi no se ve nada. Recuerden que muchos gabinetes tienen un tinte muy fuerte en el vidrio, y entonces la pantalla en la versión digital será ilegible. Y aunque la pantalla del enfriador fuera más brillante, la aplicación tampoco, al menos por ahora, da ninguna posibilidad de ajuste. Otro asunto que me molesta aquí son esos 10 puntitos verdes. Se ven bien, pero al final son totalmente inútiles, porque creo que solo Rain Man podría entender la carga en tiempo real. Quien haya visto la película sabe de lo que hablo. No olviden suscribirse y también en Facebook. A2, A2, A2. Me refiero a que no hay manera de distinguir en un segundo entre 7 y 8 puntitos o entre 10 y 9. Y además, por el amor de Dios, incluso los productos de la marca Unitra tenían esos LEDs bicolores.
¿Y si, no sé, por ejemplo, los 3 últimos puntitos fueran rojos? ¿No sería mejor? ¿No sería más fácil leer la carga actual? Claro que sí. Ahora, con ese piano black, no se sabe cuántos cuadritos quedan hacia la derecha. Me encantaría probar en el futuro la siguiente versión de este sistema de enfriamiento con las correcciones y todas las mejoras aplicadas. Eso significa que creo que el Deepcool AK620 digital es un producto sin sentido y que no debería existir. No, eso no lo dije, y a pesar de mis quejas, no voy a terminar este material de esa manera. Al final, nada es blanco o negro. A favor de la versión digital está el hecho de que es el primer enfriador por aire con este tipo de truco, pero también el precio estimado del equipo hace que no lo critique demasiado. El precio sugerido es de poco menos de 80 euros, lo que equivale a unos 355 zlotys. Al revisar los precios de la versión sin pantalla, vemos que están alrededor de 320 a 360 zlotys, así que si realmente el precio del modelo que probamos no supera los 400, entonces sí. Creo que esos 50 zlotys tranquilamente los podría pagar de más por un detalle así, aunque esta pantalla, ya saben, no es perfecta. Esos 50 los doy. Pero pagar 100 zlotys más o incluso más, pues no sé. Teniendo en cuenta que un radiocasete ruso de 40 años tiene una pantalla más brillante, que se ve mejor y, Dios mío, es mucho más legible, la verdad no estaría dispuesto a pagar ese extra. Por 100 zlotys puedes comprarte un smartphone usado, ponerlo en una carcasa y convertirlo en una pantalla inalámbrica, donde puedes mostrar tantas estadísticas que te va a explotar la cabeza. Pero entonces, ¿cuál es el precio final? El enlace al precio actual lo encontrarán en la descripción de este video. Vale la pena checarlo y dejar un comentario diciendo si lo comprarían o no. Si te gustó este material, no dejes de visitar mi página www.techmaniachd.pl, donde encontrarás el material mencionado sobre undervolting de procesadores AMD, y los secretos de Intel los revelo en el video sobre la laptop económica de la marca Main Benben Xiaomi 5. Nos vemos en el próximo.